¿Habías escuchado alguna vez sobre los mantras mexicanos? Esta composición, este asunto de la repetición de una oración que normalmente pensamos que los más importantes provienen de las culturas orientales, de la India, etcétera, etcétera. Estos enunciados que intentan zafarnos de los conceptos del razonamiento lógico, del razonamiento objetivo, por llamarle de alguna manera, y básicamente usados para despertar nuestra intuición. En este caso te voy a hablar, gracias a este espléndido, divertidísimo y poderoso texto que vamos a trabajar aquí en Master Vidal en el canal de YouTube, sobre los mantras mexicanos. Yo leí este texto hace algunos años, me pareció divertidísimo porque escuché al autor y después me lo encontré un poco en estas bellísimas causalidades y entonces lo leí, me movió muchísimo y esta vez lo he vuelto a releer para compartirlo aquí en nuestro canal de Master Vidal. El texto lo voy a decir solo una vez porque luego YouTube me manda las recomendaciones por cuestiones de lenguaje, se ponen muy exquisitos. El texto es de Prem Dayal, que es un tipo muy loco, muy inteligente, un italiano, artista italiano, que ya tiene mucho tiempo habitando en México y estudió con el famosísimo y siempre controvertido Osho. Y entonces Dayal le ha ido muy bien en México, tiene sus ejercicios de espiritualidad, de teatro, talleres, tiene un espacio en TikTok, seguramente, bueno, no seguramente, tiene también un canal en YouTube. Y el texto que voy a trabajar y a compartir contigo se llama Me vale madres, de Prem Dayal, mantras mexicanos para la liberación del espíritu. No obstante que es un texto muy divertido y con mucho juego, de verdad tiene elementos y tiene momentos de muchísima profundidad filosófica, metafísica sobre todo, pero esa metafísica como desalineada, esa metafísica, por algo el texto incluso se llama así, esa metafísica mucho más sencilla. Por otro lado, aunque hay mucha profundidad y vamos a poder hasta reflexionarla, si lo hacemos y nos vamos con el engaño del ego de intentar sacar lo filosófico de este texto, la verdad es que entonces Dayal y los espíritus y los mantras nos van a decir que estamos valiendo calabaza. Esto no es para eso, es para vivirlo de manera directa. Está tan profunda la información y por otro lado tan sencilla que a nuestro ego, a nuestra mente, casi le va a parecer que no es verdad. Está a punto de decirnos la mente, no puede ser algo tan profundo como la espiritualidad, la trascendencia, el ser, la nada, etcétera. No puede ser tan sencillo. Aquí debe haber una trampa y sin embargo no será así. Ya sabes que voy a ir leyendo algunas de las notas que tomé en la lectura de este libro, las voy a compartir contigo. Quizá las más delicadas, pues intentaré explicarlas. Y las que no, venga, pues escucharemos y trabajaremos sobre esas ideas para que generen en el momento en el que las recibimos unas modificaciones importantes en nuestro ser o que es parte de la otra intención de este canal, motivarte a que vayas a la lectura y tú mismo te alimentes de este espléndido texto. Me vale M de Prem Dayal. El artista dice en el prefacio Prem Dayal, es simplemente un canal a través del cual la creatividad de la existencia, de la vida, la creatividad de la misma vida, puede leerse también aquí de Dios, se manifiesta de forma impredecible. Atención con ese asunto. Y otra vez aquí la mente va a empezar a reventar. Quiero mis planes, quiero mis resultados, quiero determinada situación. Aquí el trabajo es colocarnos en la creatividad, en el poder de la vida y después fluir de verdad, relajarnos, soltar para que la vida nos regale sus imprevisibles, siempre poderosos, siempre sabios y maravillosos resultados. Tenemos también en este canal de Willy Jäger, La ola es el mar, por si quieres penetrar ahí sí de manera seria, de manera mucho más formal, en el proceso de que nosotros somos la ola que pertenece al poderosísimo océano. Bueno, se manifiesta de forma impredecible aún para el mismo artista. Aquí un poquito el asunto es, define quién eres, no define, asume quién eres, vívelo a plenitud, entrégate al proceso y olvídate de los malditos resultados.
El artista es como un niño que juega y de hecho el criterio que uso para ver si lo que estoy creando es bueno o no es preguntarme, ¿me estoy divirtiendo en hacerlo? No importa si es el amor a mi mujer, escribiendo una obra, resolviendo un problema social, enfrentando la peor de mis tragedias, leyendo, rascándome, cortándome las uñas de los pies, ¿me estoy divirtiendo en hacerlo? Si la respuesta es sí, no tengo dudas y continúo. Ya nos va determinando por dónde va a ir este divertido texto. La cosa rara era que esta voz me hablaba en español, o mejor dicho, en mexicano. Esto está diciendo nuestro autor. O para ser más preciso, en chilango. O sea, la voz espiritual, una vez que se conecta este tipo en esa instancia y empieza a escuchar la voz de su interior, esta voz le habla en chilango. O para ser más preciso, en chilango. Y yo hablé y pensé toda mi vida en italiano. Fue allí cuando me di cuenta de que algo misterioso estaba ocurriendo en mi vida. Fue allí que con gran emoción me di cuenta que estaba canalizando al famosísimo Pancho López. Está jugando, pero está jugando con cosas importantes, con cosas serias para la vida en ese sentido. Pancho López va a ser la voz que Prenda Yal canaliza para resolver su existencia. Era hora de empezar a escribir. Las experiencias, las consultas que le hacía a esta voz llamada Pancho López, él las va a aplicar para su existencia. Padres, maestros y sacerdotes, estos extraordinarios brujos son capaces de tomar seres inocentes, entiéndase los niños, confiados, puros, sanos, nobles, íntegros y relajados, y transformarlos en neuróticos, pervertidos, enfermos, sádicos, hipócritas, tímidos y llenos de culpa, ambición, celo, envidia, avidez y violencia. A ese proceso, en este texto en particular, en este capítulo se llama Del oro al plomo, hace la convención contraria, los alquimistas, de hecho les va a llamar los alquimistas patas para arriba, porque los alquimistas, la idea era convertir el plomo en oro, que es un asunto espiritual, convertir esta materia pesada, densa como el plomo, en oro luminoso que se eleva, maleable, que se funde, que atraviesa, que regresa el brillo que recibe, etcétera, etcétera. Ese es el proceso espiritual del original de los alquimistas. Bueno, estos alquimistas patas para arriba, padres, nuestros propios padres, sacerdotes y maestros, van a buscar justo el proceso contrario, convertir el oro que éramos en la infancia o que son los niños en seres pesados, en plomo, en seres estorbosos, neuróticos y lo que ya leímos. Entonces, a este proceso le llamará la alquimia patas para arriba. La primera y fundamental cosa por entender es que los niños no saben nada, confían plenamente en ti y son ingenuos de una forma tal que puedes hacerles creer cualquier clase de pendejadas. Así lo está, no lo estoy inventando yo, así lo escribe de manera, me parece a mí genial. Sofocar todo lo que es natural para sustituirlo con las ideas, los conceptos, la moral y los dogmas de los padres de nuestras tradiciones. Eso es echar a perder a un niño, que según evidentemente la educación más formal y etcétera, eso es lo que intentamos, convertir según nosotros desde la filosofía, convertir a un niño en un ser humano, eh, eh, llenándolo de lo que entendemos por cultura, cuando eso viene de la idea de que venimos desde el asunto defectuoso, de que algo tenemos que, que legar a nuestros recién llegados, a nuestros niños en crecimiento, y ya no evaluamos qué es lo que estamos haciendo, ya no valoramos el tesoro literal que recibimos cuando una nueva vida nos acompaña, y con esta alquimia patas para arriba los vamos a echar a perder. Enseñar a los infantes reproches, manipulación, mentira, seducción, culpa, miedo, chantaje, amenazas, descuido, golpes, tortura, reclusión. Si sigues estos métodos tradicionales, tú también podrás, como los adiestradores de perros, transformar seres humanos libres y orgullosos en obedientes fenómenos de circo. Es decir, si algún extraterrestre pudiera acompañarnos, vería que llegamos siendo brillantes y seguramente ya
al paso del tiempo, conforme nos vamos culturizando, creo que estoy diciendo un barbarismo, pero conforme la cultura va entrando, va adaptándonos, estos extraterrestres terminarían llorando de decepción, diciendo qué manera tan estúpida de echar a perder seres valiosos. Si quieres ser un exitoso alquimista patas para arriba, nunca hagas entender al niño que la rebeldía es un valor, porque así nunca te vas a arreglar para transformarlo en una oveja. Bueno, pues de estos tiene muchísimas reflexiones este texto, donde lo que sigue es mejor guardar silencio y dan ganas de llorar. Pancho López identifica este momento dramático en la vida de todos nosotros con el nombre clínico de ya se chingó el asunto. En el momento en que perdemos la inocencia, que básicamente el texto dirá, dejamos de ser nosotros para empezar a complacer a los demás, dice, ya se chingó el asunto. Yo lo tengo clarísimo, con muchas otras situaciones seguramente en mi vida, pero tengo una donde aprendí la manipulación perfecta. Un día por ahí de quinto de primaria, llego a una casa a poner un bailable con mis compañeros para cualquier festival de la primaria. Y en mi alegría, en mi gusto con mis compañeros, la estábamos pasando muy bien, estábamos poniendo nuestra coreografía, nos estábamos divirtiendo mucho. Llega una señora gordísima, me acuerdo perfecto, que ni bailaba la señora y empieza a querer corregir, no sé si con buena voluntad, el asunto es que empieza a querer corregirnos, empieza a darnos ciertas indicaciones como para cuadrar algunas cosas y el asunto dejó de ser divertido. No era que estuviéramos echando relajo, estábamos siendo espontáneos y me parece que hasta ese momento la alegría era plena. Cuando esta señora se mete, particularmente a mí, me cayó muy mal. Empezó a intentar corregirme cosas que a mí me parecían divertidas y yo decía, esta señora hace cuánto que no bailará y menos estas rolas contemporáneas de nosotros. Y ella, yo creo, esa es mi impresión, por adornarse se quedó ahí. Entonces, cuando terminó ese ensayo, yo no me despedí de la señora. Todo el mundo fue, le dio la mano y se despidió de ella. Y yo no me despedí, solo me fui. Y entonces al otro día me dijeron que esa señora nos iba a llevar a otra primaria y que tenía contactos y que nos iba a presentar en un festival y que era quién sabe quién. Y entonces me pidieron que fuera yo educado. No me amenazaron, yo tampoco era así como el súper rebelde, pero entonces al otro día, al nuevo ensayo, yo llegué muy sonriente, la saludé muy sonriente, le pedí una disculpa, no sé si honesta, del día anterior y la señora me adoró, yo me hice su consentido y entonces a partir de ahí todas las tardes me llevaba chocolates, refrescos, me acompañaba a mi casa, me trató de maravilla. Yo dije, ok, así se manipula a la gente. No digo que me volví un súper hipócrita, pero sí lo hice y es un gran ejemplo de cómo perdí la inocencia. No necesariamente en algo traumático, sino aprendí a dejar de ser yo con mis valores y mis disposiciones para manipular a la gente, para caerle bien a los demás. Al paso del tiempo fue bastante terrible. Ahí para mí, diría Pancho López, se chingó el asunto. Este momento representa una rotura definitiva en la integridad del ser humano. Sucede más o menos entre los 4 y los 6 años, cuando nos damos tristemente cuenta de que así como somos, no hay forma de obtener el cariño, el amor, el respeto y el reconocimiento que necesitamos para vivir, particularmente siendo niños traviesos, curiosos, etcétera, etcétera. Se da cuenta que no hay otra forma de sobrevivir, el niño se da cuenta que no hay otra forma de sobrevivir que renunciar a sí mismo y fingir ser alguien más, como te pongo en mi ejemplo. Empecé a fingirme como un niño amable, empecé a fingirme como un niño interesado en esa señora. Me estaba burlando de ella por dentro. Fingir ser alguien más, alguien que es aceptable para la sociedad o de cualquier forma, alguien que tiene una estrategia para sobrevivir a la situación en la que se encuentra. Absolutamente se pierde la inocencia. Um, Híjole, es que el asunto aquí complicado en términos psicológicos es que entonces ya dejamos de ser nosotros. No quiere decir que esté cancelado como tal. El asunto, por ejemplo, después para ligarme a alguna muchacha y hacer que fuera mi novia, yo creo que no está mal tener un plan, pero empezar a generar comportamientos para presentarme frente a las novias ya me alejaba de ser yo.
Montones de veces le hice caso a los chicos pensando en que quería estar con mi novia y me dijeron, ay, todos los días vas, no estés con ella, hoy castígala, hoy que te extrañe. Y ahí voy de idiota a hacerlo, yo que me moría de ganas por estar con esa chica, desde mi inocencia, desde mi gusto, empecé a encontrar comportamientos tramposos. Eso va alejándonos de quienes somos. Si eso lo llevas a tus amigos, a las relaciones profesionales, al ser como estudiante, al ser como hijo, al ser como pareja, de verdad llega un momento en el que finalmente nos hemos olvidado de saber, de reconocer quiénes somos en realidad, porque ya representamos montones de personajes que saben acomodarse. Todas las veces que tú mismo eres tú mismo, que Dios es Diosito que se manifiesta a través de ti, todas las veces que tú eres tú mismo, que Diosito se manifiesta a través de ti, estás en problemas, perdemos autenticidad. Y por años y años te dedicas a agarrar a patadas a tu verdadero ser para esconderlo en tu inconsciente. Cada que intento yo ser yo, sobre todo si recibí ridículos, burlas de mi papá, de mis amigos, etcétera, entonces ese ser lo meto al maldito inconsciente, lo guardo literalmente, brutalmente, absolutamente en el closet. Y ahí lo tengo, si se puede, toda la vida. Todas las veces que tu naturaleza se manifiesta, estás en peligro. Todas las veces que los rasgos únicos de tu individualidad, de tu originalidad, de quien te hacen ser precisamente el ser que eres, cuando esa manifestación llega a la luz, hay alguien listo para criticarte. Va a ser profundamente doloroso porque normalmente esa crítica tan brutal, tan salvaje, la hacen personas a las que amamos, es decir, nuestros propios padres. Hace 15 minutos tuve una llamada con uno de mis mejores amigos, que es un chaval de 30 años, y trae un tema bastante delicado con respecto a su papá, muy fuerte con respecto a su papá. Él es incapaz, y está bien, porque el amor en ese sentido lo está cegando, de revisar un poco el tipo de persona que es su papá. Eso nos pasa. Yo digo, a los 8 años era muy difícil, pero hubiera sido muy útil reconocer, bueno, mi papá es un borracho y venga, a vivir. Así me tocó, esas son las condiciones, vámonos. Sino que modifiqué radicalmente muchísimas de mis situaciones personales, dejé de ser quien era en muchos sentidos para ver si mi papá se salvaba de su alcoholismo. Como medianamente lo logré, y cuando digo, lo logré en mi fantasía, porque todo el cambio que hizo mi padre fue para él nada más. Entonces, cuando él dejó de beber, yo en plena adolescencia no encontré ningún elemento. Él no me dijo, oye, gracias por todas las veces que me hiciste el paro, gracias por tu fidelidad, gracias por tal y tal. Él no lo recapacitó. No, no había cómo, no lo podía ver, porque además ese sacrificio solo estaba en mi neurosis amorosa. Entonces, cuando no lo agradeció, yo le pagué con la moneda contraria. Y entonces yo fui un adolescente bastante en el mismo punto que mi papá, es decir, bastante borracho, muchísimo más descuidado, incluso muchísimo más cargado de rencor con estos absolutos y monstruosos procesos psicológicos que me torturaron. El origen fue justo ese, que en lugar de aceptar la realidad y decir, bueno, pues si mi papá es borracho, como dice uno de los mantras que aquí vamos a trabajar, no es mi pedo, sino me lo compré y entonces quise modificarlo, he arrastrado hasta este momento en muchos sentidos una vida que está llena de sacrificios, evidentemente de sacrificios que nadie me agradece porque además no los necesitan y tampoco nadie me los pidió. Es absolutamente absurdo mi entrega. Bueno, lo decía porque este queridísimo amigo mío no alcanza a ver ahorita, tiene todavía puesto el compromiso de que es mi papá y él no puede verlo porque ese amor lo tiene cegado, que su papá es un cabronazo, como somos tú y yo y cualquier persona. La vida, este es maravilloso, no es organización. La vida es aventura, la vida es reto, la vida es creatividad, la vida es amor. Y ninguna de estas cosas puede ser organizada. Si de esencia, atención, con esto podríamos cerrar ya el libro y decir es una joya, vete a buscarlo y ponte a leerlo. Si pretendemos organizar la aventura, la vida, el reto, la creatividad, el amor, evidentemente entonces estamos convertidos en unos brutales neuróticos. Y sabes, a veces en términos de la masculinidad,
Eso es lo que nos determina como seres humanos poderosos. Montones de veces me han alabado que soy un tipo organizado. Está bien en muchos sentidos, pero cuando le aplico el orden a los otros, y particularmente en esto, en el amor, en las relaciones, en el juego, etcétera, entonces ya valí madre. Ya estoy en un proceso absolutamente neurótico. La estructura social que ha sido creada para cumplir con el servicio de dar orden a las relaciones entre los humanos se ha vuelto el patrón. Ya vamos encontrando una sola forma de relacionarlos y de encontrarnos. El tirano, el verdugo. Y por paradoja, ahora los humanos están al servicio de esa estructura que han creado. Los hombres por facilidad, por flojera, por lo que quieras, crearon ese diseño y ahora son presos de ese diseño. Como mis compañeros amorosos maestros que dicen, pues es que la orden viene de arriba. Y yo, pues no la hagamos, cuestionémosla, no tenemos por qué hacer lo que nos están pidiendo, que pudiera ser, a veces puede ser tan estúpido como generar un plan de trabajo de una materia que no voy a dar. Por ejemplo, eso me pasó hace algunos años. No sabía en qué materia iba yo a impartir, no tenía contrato todavía, pero ya estaba en esa junta, entonces me pidieron que realizara un programa de estudio de cualquier materia y yo me negué y les dije, no, porque voy a perder mi tiempo haciendo un plan de trabajo sobre una materia que posiblemente no vaya a dar. Cuando tenga la seguridad de esa materia, elaboro el plan de trabajo. Pero me decían, es que la orden viene de arriba y si aquí habemos 30 maestros, tenemos que entregar 30 reportes. Y yo decía, no, entreguemos 29 y pongamos una nota que el otro maestro todavía no tiene contrato y no sabe qué materia va a dar. Pero fue imposible. El sistema que ellos crearon ahora los ordena, ahora cuarta, jode su propia libertad y su iniciativa. Y por paradoja, ahora los humanos están al servicio de esa estructura que han creado y que como un monstruo salido de control, brutaliza a sus hijos con sus 1000 tentáculos. Mis monstruosos en ese sentido y ese día padres, que un día bellísimo que cae una enorme granizada en la Ciudad de México, pero cayó la puta granizada, por desgracia, cayó como a las 8 o 9 de la noche, de manera que por ahí de las 9 de la noche y además se le ocurrió caer entre semana, todos los niños de mi calle se salen a jugar con el hielo, hacen muñecos de hielo, les ponen zanahorias como nariz, les ponen bufandas, se toman fotos, todo el mundo está muy divertido y mis dos hermanos y yo mirando desde la ventana porque alguien alguna vez le dijo a mi mamá y a mi papá que nos íbamos a enfermar, que si salíamos nos íbamos a enfermar. Entonces decíamos, bueno, pues enfermémonos con estos 60 pinches escuincles y gente que está ahí abajo jugando. Fue muy traumático, fue muy triste, porque además todos nos veían desde la ventana, pues viendo cómo corrían, viendo cómo se cuidaban, viendo cómo jugaban con las bolas de hielo, viendo cómo se hacían los muñecos de nieve y nosotros ahí encerrados por algún trauma y temor de nuestros queridos padres, con infancias sin duda alguna peores en el sentido de represión que con respecto a la que teníamos nosotros. Al otro día, saliendo rumbo a la escuela, yo que fui un niño súper tranquilo, muy relajado, al pasar cerca de uno de estos muñecos de nieve con mi mochila, pum, le corto la cabeza a un maldito muñeco de nieve por odio de la represión de la noche anterior, debido a que mis padres ya no consideraron que tenían 3 niños, que les encantaba jugar y que les encantaban las experiencias nuevas y que en la puta Ciudad de México no hay hielo. No sé, esto hace cuánto ha de haber sido, hace 50 años posiblemente ya, y jamás he vuelto a estar en una lluvia de ese tamaño como para salir a jugar, pero bueno, ahí es un ejemplo de cómo la estructura mental se impone ya con respecto a nuestras propias vidas. Dios no se detuvo después de 6 días de trabajo. Dios continúa creando y lo hace a través de los humanos que son capaces de infringir las reglas para inventar algo nuevo. Esta frase es digna de cualquier libro de filosofía, por eso este texto me encanta y valdría mucho la pena que lo revises porque está tocando temáticas profundas, temáticas de filosofía seria, pero como lo haría Dios en una vida normal, en un plano que podamos entender. No tenemos que instalarnos en las cápsulas de la filosofía, en la toga y el birrete para tener derecho a hablar de estos temas que al final de cuentas son temas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra felicidad, con nuestras pasiones. Las mentes mediocres no crean nada, solo repiten lo que ya existe.
Otra super frase sin duda. Siguen las reglas o fingen seguirlas, tratando de sacar el mayor provecho y miran con sospecha a los que se atreven a crear algo nuevo y cambiar las cosas. Y vimos que la obediencia es todo menos una virtud, porque no requiere ninguna inteligencia. ¡Wow! Reclamar, intentar modificar las cosas requiere pensar, requiere analizar, requiere intuir. Ser obediente no necesita ninguna inteligencia. Recuerda que inteligencia viene de leer en lo interior. La gente inteligente es la que es capaz de leer en los interiores de los procesos. Cuando tú pones a un ser humano en conflicto con su cuerpo, con su energía sexual y con su espontaneidad, lo has puesto en conflicto con la naturaleza, lo has puesto en conflicto con el universo, lo has puesto en conflicto con Dios. En lugar de sentirse en su casa en este mundo, empieza a sentirse como un huésped en casa ajena, como alguien que tiene que pedir permiso para existir. Y en lugar de ser el rey, se convierte en un pordiosero, brutal y maravilloso, ¿cierto? O al contrario, puede desarrollar un mecanismo de defensa al revés diciendo, dado que yo no pertenezco a este mundo, mejor conquisto mucho poder de forma que nadie me pueda correr, creando de esta forma mucho sufrimiento a los demás. No me dejas crecer sanamente, entonces no crece nadie conmigo, o crezco yo a partir de pisotear a los otros. Al momento en que entras en conflicto contigo mismo, has cortado la conexión con la existencia. Cuando entro en conflicto neurótico con mi propio ser, con mi propio existir, con mi propio mundo, corto el contacto con la fuente, dirían los místicos, y la fuente es Dios mismo, corto el contacto con la vida. Diría en las conversaciones con Dios, vete a tu ciudad favorita, a la ciudad con la que hayas soñado ser turista, la que tú quieras. Yo tengo muchas ganas de conocer Buenos Aires, Roma, Moscú, por pensar en esas tres. Bueno, pues llego a cualquiera de esas tres ciudades, tomo un taxi y le digo al taxista que se pase al lugar de atrás porque yo quiero manejar. Qué estupidez, me voy a perder todo el gozo de ir absolutamente relajado mientras disfruto el paseo por la ciudad. Eso hacemos en la vida. Al momento en que entras en conflicto contigo mismo, has cortado la conexión con la existencia, has perdido el arraigo en ti mismo, te has desconectado de tu raíz. Cuando esto pasa, te conviertes en un ser manipulable porque no tienes más un centro. El universo no está más en tu casa y evidentemente, entonces de manera neurótica, vamos a empezar a buscarlo fuera de nosotros. Y ahí se desata muchísimo el periodo neurótico, porque además fuera de nosotros no puede ser que yo busque la alegría, el amor, el reconocimiento en mi pareja. Le estoy pidiendo algo que para empezar es muy probable que ella misma no lo tenga para sí y luego yo le estoy pidiendo que ella se alimente para yo nutrirme. Es una estupidez. O que ella se tome las pastillas para que se cure la enfermedad que yo tengo. Yo tengo una enfermedad y la medicina que debería tomarme yo, se la doy a tomar a mi pareja para que por medio de ella yo me cure. Es absurdo en todos los sentidos. Es el momento más dramático de la vida espiritual de todos los seres humanos. Es el momento en el cual entra en la mente del niño la conciencia de que puede fingir ser lo que no es para manipular al mundo a su conveniencia. Ya te di un ejemplo sencillo de esto. Este es el momento en el cual se pierde la inocencia y con esta la conexión con Dios. Es decir, al final de cuentas sí, esta señora me trató bien y me convino en muchos sentidos porque tomé malteadas y chocolates y porque me hice el simpático, pero la coreografía terminó siendo lo que los adultos querían. Nuestro baile terminó siendo ya dirigido por ellos. Toda la espontaneidad de la creación, del baile, de la danza, de la relación entre nosotros como chicos, se echó a perder. Una bola, en ese sentido no lo sabíamos, fuimos sin duda una pequeña bola de mediocres que empezamos a aceptar el mundo de los otros. En realidad, ese era nuestro motivo, porque ese es el sistema. Queríamos ser aceptados por los adultos. No queríamos descubrir quiénes éramos. Queríamos ser aceptados y reconocidos por los otros. Este es el momento en el cual se pierde la inocencia y con esta la conexión con Dios. En otros términos, cuando todo esto pasa, diría muy filosóficamente Prem Dayal, ya se chingó el asunto.
Hay una ley de la naturaleza que dice que todo lo que está vivo está sujeto al proceso evolutivo del planeta. El planeta y sus seres somos yo mismo y yo soy ese ser superior. Todo lo que está relajado y rendido a la voluntad de Dios naturalmente evoluciona. Atención con esto. Todo lo que está relajado y rendido a la voluntad de Dios naturalmente evoluciona. Los árboles evolucionan, los animales evolucionan, todo el planeta evoluciona. Y obviamente tú también tendrías que evolucionar, a menos que, a menos que peleando contra el relajado curso natural de las cosas y resistiendo al misterioso e impredecible flujo de la existencia, trates de convertirte en una lavadora. En lugar de que yo de manera relajada acepte las situaciones de la vida para que sea un ser humano, para que me convierta en un viejo feliz, en un viejo en paz, en un adulto tranquilo, en un adulto productivo, en un adulto feliz. No, decido que quiero ser una puta lavadora. Así de idiota, pero así de iluminado es el ejemplo que nos explica en este maravilloso autor en este precioso texto. Solo si nos rendimos a la voluntad de Dios, si nos reconectamos, reconectarnos, volver a conectarnos a nuestro ser natural, si nos volvemos otra vez parte armónica y relajada de esta existencia, podemos convertirnos en seres humanos más conscientes, amorosos, creativos, es decir, divinos. Lo que nunca hemos dejado de ser como esencia, pero imagínate tener esa esencia disfrazado yo de lavadora. Es brutalmente absurdo. Decía en un trabajo terapéutico con el maravilloso psicólogo con el que estuve trabajando, el buen Francisco, me decía, es que revisa lo que estás haciendo, tú te ves como una flor, te sabes como una espléndida flor que adorna los lugares donde aparece y te disfrazas de cactus para ser aceptado por los demás. ¿Te imaginas cómo se vería una espléndida flor disfrazada de cactus, aferrándose, diciéndole a los demás, hola, soy un cactus, cuando todo el mundo está viendo una bellísima flor? Pero tú eres el único que no quieres aceptar que eres esa bella flor y que quieres ser un cactus, porque cactus eran tus amigos, porque cactus son tus hermanos y tus padres. Y en lugar de aceptar tu condición de regalo de la existencia, incluso regalo para ellos mismos, tú prefieres sacrificarte amorosamente y decirle al mundo que no tienes pétalos, sino que son espinas. Brutal, brutal. Si te limitas a comer, coger, dormir y esperar la muerte, podemos decir que tu vida no es muy diferente de la de cualquier animal. Y si a esto le quitaras también el sexo, como le gustaría a casi todas las religiones del mundo, tu vida se volvería muy similar a la de una alcachofa. La gente se deleita tanto en el victimismo, disfruta tanto sentirse víctima, porque ser víctima es algo que te quita la libertad. Y esta privación de la libertad te consiente de no tomar la responsabilidad de tu vida. Ser responsable es dar la cara. Responsable quiere decir responder, responderle a las situaciones del mundo, enfrentar. Si Heidegger, el origen básico del Dasein, que tanto hemos hablado aquí en este canal, del ser arrojado en esa realidad, es responsabilizarme de eso, es decir, ya estoy aquí. Bueno, pues mi respuesta al estoy aquí, al existir, es esta. Y vengo a esto con mi situación y con mis herramientas divinas, vengo a este proceso y lo voy a hacer porque se me pega mi puta gana en términos de mantras mexicanos. Bueno, si en lugar de eso prefiero colocarme como víctima, renuncio a la libertad. Es infinitamente, sin duda, más cómodo. El ser humano es un proyecto que no se realiza cuando naces, sino al contrario, se realiza cuando aceptas las travesuras que Dios te propone. Me encanta el término, las travesuras que Dios te propone. Es espectacular porque es un juego bellísimo para expandir tu conciencia y realizar todo tu potencial. El mismísimo Dios no te propone la disciplina, la rigidez, se me escapa uno cuando la represión de las cosas. Te propone travesuras, carajo, para expandir tu conciencia y realizar todo tu potencial. Oscar Wilde o Mao Zedong o el Hombre Araña dijeron que el ser humano es un buen proyecto,
porque a menos que descubra quién es, el ser humano se convierte simplemente en un proyecto abortado. Eso está muy cabrón. Debe ser muchas de las, en términos ya metafísicos, en términos ontológicos, perdón, quise decir en términos, se me escapa el concepto, ahorita me voy a acordar, como más míticos y místicos, en términos místicos, se habla del terrible arrepentimiento cerca de la muerte, de reconocer que el tiempo se me está acabando y no fui quien vine a ser, me descompuse en otra cosa, es decir, vine a ser un gran ser humano, a vivir con plenitud y terminé intentando ser un puto cactus o una oxidada y nefasta pendeja lavadora. Darnos cuenta de que a pesar de que nuestro pasado ha sido solo una fea pesadilla, animada por seres ignorantes, papá y mamá, tíos, etcétera, infantiles, papá y mamá, y muchas veces mediocres, atención con esto, sé que duele, pero deja de hacerte tonto. Si papá o mamá son mediocres, da las gracias, extiende tus alas, diría la rola de Queen, y vuela. Far away, spread your wings, dice el maravilloso Freddie Mercury. Extiende tus alas y vuela. No hay por qué quedarse atorados a pensar que con nuestro amor y cortándonos nuestras alas, convirtiéndonos en cactus, convirtiéndonos en seres mediocres, estamos honrando a papá y mamá. A la mierda ese concepto barato cristiano, porque en realidad va por otro sentido, de honrarás a tu padre y a tu madre. No tiene ese sentido. Algún día en alguna charla le explicaré cuál es el sentido original de honrarás a tu padre y a tu madre, que tiene que ver, más bien rápidamente te lo digo, con que honrarás lo femenino y lo masculino, honrarás la cultura y lo natural. Ese es padre y madre. No son el par de zombies vivientes que tienen ahí revisándote, intentando romper contigo, cortarte tus alas para volverte un monigote más, para convertirte en lavadora. Estoy hablando ligeramente como víctima, pero es para potenciar la reflexión. Exactamente como nosotros, nadie nos impide renunciar a nuestros modelos de referencia y empezar, no importa la edad, un proceso de transformación. Dice en el camino del héroe, retomar el héroe que venimos a ser. ¿Qué cosa representa el comer del árbol del conocimiento en términos de la Biblia, por ejemplo? Es el fin de la inocencia. Perder la inocencia necesaria para ver las cosas por lo que son sin interpretarlas. Aceptar que las cosas son sin generar interpretaciones neuróticas. Perder la inocencia significa perder la capacidad de ver al mundo a través de tu inteligencia natural, para mirarlo a través del filtro de tu mente. La inteligencia natural es la intuición, la vocación y la capacidad y la disposición del amor. La mente va a interpretarlo a partir de la lógica, del orden, del provecho, etcétera, etcétera. Tu mente y sus conocimientos son limitados y accidentales. Depende de tu casual permanencia a una cultura u otra. Respondo como mexicano porque tengo 55 años viviendo en este contexto. Si fuera afgano, si fuera australiano, sería exactamente la misma disposición desde mi nacimiento porque el contexto es el que me ha ido delimitando el camino. La humanidad es condenada a una elección drástica, o la dicha o la miseria. Ahí en ese momento, en este texto está puesto, o eres feliz o eres miserable. Tú decides sobre cuál vas a moverte. Estar en conflicto consigo mismo equivale a estar en conflicto con los demás. Atención con esto. Los conflictos con los demás, ya lo hemos trabajado aquí en diversos textos, solo son una pantalla, un reflejo, un enorme regalo de los conflictos que tengo conmigo mismo. Los demás solo son los actores que maravillosamente están interpretando el script, el guión de mi obra de teatro, de mi serie, de mi programa. Entonces, si yo estoy dándoles papeles a los otros para que me victimicen, para que sientan lástima de mí, para que abusen de mí, los otros están haciendo papeles justos, se merecen los premios a los mejores actores, están nada más haciendo lo que mi predisposición muchas veces, es más, en la gran mayoría de veces inconsciente, les está pidiendo que repitan para conmigo. Estar en conflicto consigo mismo equivale a estar en conflicto con los demás, en conflicto con la vida, en conflicto con la existencia.
en conflicto con Dios. Si le diéramos un poquito, si modificáramos esto al proceso contrario, entonces diríamos, cúrate, cúrate tú, yo mismo me curo, yo mismo me sano, trabajo para curarme y se curarán las relaciones, se curará la profesión, se curará la espiritualidad, porque en los otros no está el origen. Los otros, insisto, solo son proyecciones de lo que yo estoy mandando. Yo soy en realidad el disco duro y los otros solo son el monitor de lo que está guardado en mi disco duro. ¿Cómo puedes pensar en crear un mundo más pacífico si dentro de ti hay una guerra? ¿Cómo puedes pensar en ser bueno con los demás si contigo mismo eres un cabrón que nunca se deja en paz? Hay un ejemplo en otros libros de las cosas que nos decimos a nosotros mismos, difícilmente se las diríamos a alguien. No lo hago, lo voy a poner solo como ejemplo ante mis canosas barbas. eh, Como si yo fuera al espejo y sí sería capaz de decirme, no mames, Marco, qué viejo estás, mira nada más qué acabado estás. Así de la nada, no se lo digo a nadie, a nadie, a nadie, sea viejo, sea joven, sea mi amigo, tenga intimidad, nadie soy capaz de llegar y decirle, qué viejo estás, imposible. ¿Por qué conmigo se haría esa posibilidad? Ese es el nivel de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y por cierto, también no lo hago tampoco de manera cotidiana, pero sí lo pienso, sí digo, qué bien se ve fulano, qué guapa está esa mujer, qué bonito se arregló, qué lo que tú quieras. Y a mí, los halagos, no sé si iba a decir solo borracho, pero hace mucho que no bebo, pero todavía me cuestan un poco de trabajo. Todavía socialmente incluso no los comparto, es decir, casi nadie me ha escuchado decir que qué gran actor soy, que qué bueno soy en mis charlas, un poco jugando, hoy lo sé plenamente. Con mis alumnos sí les decía, soy el mejor maestro de esta escuela y a veces hasta me atrevía a decir que era el mejor maestro de literatura o uno de los mejores maestros de literatura de este país, cuando menos en el nivel en el que me movía. Hoy lo creo plenamente, sobre todo porque compito conmigo mismo, pero el punto importante es esa posibilidad de yo mismo darme esa flor, ese regalo, estaba básicamente imposibilitada jugando con el lenguaje. Entonces, ¿cómo puedes pensar en ser bueno con los demás si contigo eres un cabrón que nunca se deja en paz, juzgándote continuamente, criticándose, comparándose, castigándose, jalándose y empujándose de un lado y del otro? El primer paso necesario es un acto de absoluto e incondicional, atención, absoluto e incondicional amor hacia uno mismo. Y el resto viene solito. Aquí también, aquí podríamos ya cerrar la charla. Si con esta frase dices, ya está, ya este güey me regaló la pepita de oro, perfecto. El primer paso necesario es un acto de absoluto e incondicional amor hacia uno mismo. El resto viene solito. Si hay problemas con distinguir básicamente qué sería el amor, entonces aquí sigamos a San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Va a ser muy sencillo reconocer qué cosa viene del amor directamente, qué cosa es amar y cuáles otras expresiones intento manipular, vienen del ego, estoy siendo tolerante conmigo, me estoy consintiendo de manera muy barata. Eso no es amor. Lo que tú piensas no son tus ideas. Lo que piensas es únicamente el resultado de la forma en la cual fuiste programado. Es brutal aquí. Aquí el asunto es verdaderamente interesante. Ni siquiera nuestros pensamientos nos representan. Pensamos lo que diría ahí la película de Matrix, por ejemplo, pensamos lo que hemos sido diseñados desde hace mucho tiempo. Te odias por ser lo que eres y además te odias por no ser capaz de ser alguien que no eres. No estoy en paz conmigo mismo y con mis resultados y además me odio porque no soy ese otro que envidio. Este es el origen de tu sentimiento de inadecuación, de tus problemas de autoestima, de tu continua tensión y del hecho de que la vida te parece más una condena que una oportunidad. Para de joderte, termina sanamente para que empieces, termina con el proceso de amarte incondicionalmente, de aceptar esto que eres
para que el inicio de la vida empiece a tener sentido. Todo lo demás vendrá jodido porque lo sigues trabajando o lo seguimos trabajando desde el elemento neurótico. Además, quedarnos instalados en la neurosis, asumirla sin una acción de cambio neta, es quedarnos como víctimas. Todas las veces que te esfuerces por vivir de forma diferente a la cual te sale natural, reza, me vale madres, me vale madres, me vale madres, y una deliciosa sensación de relajación abrirá frente a ti las puertas de tu destino, con la claridad de un límpido amanecer. Evidentemente está jugando, pero no. Si cada vez que me voy a poner una exigencia, yo rezo este mantra, me vale madres, entonces que no debería dejarme esto, que debería ser otros contenidos, que debería tener novia, que debería, me vale madres. Y entonces una deliciosa sensación de relajación se abrirá frente a mi destino con la claridad de un límpido amanecer, porque terminaré por reconocer y vivir desde quien siempre en realidad he sido. No dejes que las ideas que tienes en tu mente, tu cultura y el ejemplo de los demás manejen tu vida, llevándote por caminos sin salida. Empieza hoy mismo a rezar, me vale madres, me vale madres, me vale madres, y el camino que lleva derechito a tu realización se abrirá frente a ti como una autopista que lleva al mismísimo Dios. Está clarísimo el punto. El mantra, me vale madres, te libera de las cadenas del mundo interior, no de las del mundo exterior. Es muy importante entender la diferencia entre libertad e irresponsabilidad. Si tienes compromisos con el mundo exterior, no los vas a resolver con este mantra. No puedo decir ante la quincena de mi hijo, ante el compromiso de que pacté con mi mamá, de ver por ella, de atender a mis hijos, de los que tengo como pareja, de la fidelidad que guardo, etcétera. No puedo decir, ¿sabes qué? Me vale madres. Si no, no le hubiera entrado. Si tienes compromisos con el mundo exterior, no los vas a resolver con este mantra. En otros términos, el mantra es un instrumento para despertar tu conciencia y no un pretexto para justificar comportamientos infantiles e irresponsables. Me encantó, porque aún en el camino de la vida espiritual, si no lo trabajamos con madurez, si venimos contaminados de infantilismo, tenemos los resultados que seguramente la vida nos está regalando para nuestra propia reflexión. Tú puedes decidir vivir solo si eres quien eres. Sabes qué quieres y tienes el valor de perseguirlo. Otra vez, frase dominguera y poderosa. Tú puedes decidir vivir solo si eres quien eres. Es decir, no estás viviendo. Si no sabes quién eres, si no sabes qué quieres y si no tienes el valor de perseguirlo, no estás viviendo. Estás caminando como un puto zombie de zaguayo, dirían los maestros Gis y Trino. Si no tienes esas condiciones, aunque respires, no estás viviendo. Estás básicamente sobreviviendo cual vil zombie, cual vil bulto, cual vil muerto en vida. Los problemas son excelentes excusas para no tomarse la responsabilidad de sí mismos y de la propia vida. Ok, son muestras justo para intentar en ese sentido dejarnos colocados en el victimismo, en el entonces no me muevo. Sentirse en culpa no tiene ningún sentido. Sentirse en culpa significa cultivar un pasado que no puedes rehacer. Ya está allá atrás, ya no puedo modificar lo que ocurrió hace 10 minutos. Sentirse en culpa es tener vivos los crímenes que cometiste, teniéndolos congelados en la vergüenza de la memoria. Reza a la chingada, a la cha, y libérate de una vez de este lastre. Manda tu pasado, particularmente si es doloroso, pero también si es glorioso, a la che, al presente, por favor. Siento decirte que no podemos anular las consecuencias de nuestras acciones. La única cosa que puedes hacer es evitar llevarte hasta la muerte la carga de la pendejada que hiciste, la carga de la pendejada que hiciste. La solución, reza a la che, a la che, a la che. Bellísimo y divertido sin duda. Transformarse es un fenómeno completamente diferente. Es un fenómeno de discontinuidad con tu pasado. Este es poderosísimo. Este concepto en particular está a la altura
de los descubrimientos más importantes en términos de la psicología y de los saltos cuánticos y del desarrollo de los charlistas y de los coaches y de los gurúes que trabajan los saltos cuánticos. Transformarse, ir más allá de tu forma, es un fenómeno completamente diferente, no es lo que crees, es un fenómeno de discontinuidad con tu pasado. Yo el mejor ejemplo que tengo de la discontinuidad de mi pasado es que cuando bebía, cuando era alcohólico en actividad, mi futuro estaba muy claro. Fracasar, ser violento, posiblemente acabar en un suicidio. Cuando doy ese salto, cuando rompo con esa discontinuidad, con ese alcoholismo que pasó por mi abuelo paterno, por mi padre, quién sabe qué tantas generaciones más atrás, cuando rompo eso, cuando soy discontinuo con respecto a ese canal, y hoy veo las relaciones que tengo con mis hijos, con mis amigos, los proyectos que genero, sobre todo, la relación que voy teniendo conmigo mismo, sin importar las condiciones que me rodean, si estoy solo, si sigo cumpliendo años, si no tengo la casa de mis sueños, si el éxito, la fama, el prestigio todavía no aparecen, la relación que voy teniendo en términos de amor conmigo mismo, ese es el enorme cambio con respecto a la discontinuidad, con respecto a perdóname, a la continuidad que venía manifestando. Despertar en las mañanas con la emoción de revisar qué voy a hacer en el día, con el agradecimiento ante la vida de despertar en una cama cómoda, de tener a la mano un fresco vaso de agua o de recordar que ayer en la noche me fui a dormir con un aromático y maravillosa taza de té, que tengo, no importa el número, el suficiente número de personas o las suficientes personas para sentirme amado y yo proyectar mi propio amor en ellos, para confiar que tengo una relación cada vez más sana, abierta, libre, espontánea con mi creador espiritual, con mi creador, con Dios mismo. Esa diferencia de amaneceres con despertar crudo, con despertar borracho, con la clásica despertar del briago y decir, no mames, amaneció. Yo pensé que la borrachera de ella iba a ser la última, que de alguna manera mágica y maravillosa en esas alucinaciones, una vez que me quede dormido después de tal estado de intoxicación, ya no despertar. Entonces pensar de puta madre, amaneció, hay que vivir este día, a la gloria de reconocer los amaneceres. No importa que haya padecido un poco de insomnio, no importa que haya despertado 3 horas antes de que esté la luz, esa es la discontinuidad, ese es el efecto. Este güey iba a estrellarse en la pared de la neurosis y del alcoholismo y se zafó. Tengo en una obrita muy linda que se llama Paco y el monstruo, dice Paquito querido, dice, quizá que ya me cansé de pensar que la vida es un terreno baldío, que la vida la he convertido en un terreno baldío, cuando en realidad son hermosos jardines los que tengo frente a mí. Ese es romper con la continuidad, ese es regenerarse desde el interior para empezar a tener otros resultados. Significa que tú mueres y vuelves a nacer. Y esa posibilidad se da todo el tiempo. En este momento, en este segundo, puedes decir, se acabó a la mierda ese pinche neurótico, ese pinche fracasado que estoy siendo y empiezo a ser el nuevo. Si para eso necesitas ayuda, también ya hay un montón de elementos. En realidad podría venir justo desde el hartazgo que tengas con respecto a tus resultados y a ti mismo para hacer ese salto. Esos son los saltos cuánticos. Fíjate que no es ninguna cuestión del otro mundo y mucha gente incluso abusa con esos conceptos. Yo mismo soy coach y pronto, hoy, no he dado la fecha, hoy es 29 de octubre. Dentro de un mes, en este mismo año del 2021, estaré generando con uno de mis mejores amigos en la vida un proyecto que tiene que ver con estos saltos cuánticos. Lo único que hacemos es apoyar ligeramente, hacer base, a poner las manos, como cuando intentas subirte a un árbol o una bardita, poner las manos para que la banda se apoye, finja que se apoye en nuestras manos, pero en realidad ellos están tomando la iniciativa y ellos están tomando el esfuerzo. Nada más es un pequeñito empujoncillo de confianza lo que intentaremos hacer
para generar esos saltos, para generar ese rompimiento de la continuidad, de la vieja continuidad y empezar a poder vivir desde otras circunstancias, desde otras situaciones. Muchos de los problemas que los humanos encuentran tienen origen en la represión del coraje. Me aguanto. Es aquí donde el santo mantra de la purificación se vuelve un antídoto extremadamente importante para la vida de este planeta. Nada de aguantarse, hay que soltarlo. Y seguramente aquí aparecerá, no sé si lo tomé, pero bueno, pues Brenda Yal va a ponernos el mantra necesario para liberar esa tensión. La lógica funciona perfectamente para lidiar con problemas matemáticos, pero no con la búsqueda de la verdad, no con la búsqueda de Dios. La búsqueda de la verdad tiene mucho más que ver con la poesía que con las matemáticas. La realización de la verdad, de quién eres, es el efecto de una imprevista intuición y no el resultado de un proceso lógico. El intelecto sirve para moverse en el territorio de lo conocido. La intuición, al contrario, es el instrumento para penetrar el mundo de lo desconocido. En términos ligeramente coachísticos y de técnica, salir de la caja, salir de la zona de confort. Salimos a partir de nuestra intuición. La búsqueda espiritual consiste simplemente en descubrir en ti mismo el rostro de Dios. ¿Estás capacitado para eso? ¿Te vas a atrever a aceptar que esta cara que tienes frente a ti en el espejo te está representando el mismísimo rostro de Dios? Que si quieres ver a Dios, tendrías que mirarte a la profundidad de tus ojos. Está padrísimo, ¿no? Descubrir cuál era el proyecto que la existencia tenía sobre ti antes que la sociedad te programara a su antojo. Y ese proyecto, llevarlo a la luz. La espiritualidad es un recorrido individual para bestias solitarias, bestias en términos de coraje vital, un recorrido que requiere mucha entrega, responsabilidad, valor y espíritu de aventura, un recorrido que dura hasta que todas las contaminaciones de las ideas heredadas hayan desaparecido, dejándote otra vez limpio, libre e inocente. ¿Quién soy yo? Es la pregunta fundamental en la búsqueda de tu realización humana, porque ya vimos que a menos que tú encuentres quién eres y vivas en función de lo que eres, que te encuentres y luego seas coherente con lo que eres y no de lo que los demás quieren que tú seas. Tu vida entonces es simplemente un desperdicio. ¡Ah! Genial, muy, muy emocionante, sin duda alguna. Estamos por terminar. La práctica de un koan zen, un koan, estas oraciones sencillas, imposibles de resolución lógica, la práctica de un koan zen no sirve para encontrar una respuesta, sino para cansarte de buscarla. Ya, ya suelta el koan de tu propia existencia, no lo vas a resolver, ya suéltalo, ya cánsate para que empieces a vivir. La mente va a trabajar durísimo para buscar la respuesta, porque la mente está hecha para eso. Y cuando está hasta el tope, se quiebra y te deja finalmente libre de su tiranía, restituyéndote la inocencia necesaria para ver las cosas tal cual son en su sencillez. Ese es el despertar espiritual. Como ves, no son fanfarrias estúpidas, ni son situaciones de se abre el cielo y aparecen los ángeles que te van a dar el mensaje. Somos nosotros mismos encontrando, hartos de nosotros diciendo, no mames, qué sencillo era. ¿No? Es decir, yo por ejemplo en el caso del alcoholismo, el gran trabajo y a su vez el más sencillo es no beber la primera. No quiero estar borracho nunca más, no bebas la primera. Tómate la segunda, pero no la primera. Ahí está un koan. Rezando el mantra, no es mi pedo, no vas a ver directamente quién eres, pero vas a sentir que eres. Eres algo que a pesar de que no puede ser definido, es. Sé ese ser. Sélo. No lo pienses, no lo diseñes, no lo trabajes, no te esfuerces. Si te dispones y das ese mágico sí que se trabaja en la teoría de los actores en Stanislavski, si sueltas ese sí, te vas a dar cuenta que eres. Y a partir de allí, ¡guau!, la vida, la vida se abre. Me vale madres de Prem Dayal. Ha sido un placer compartir contigo este texto. Estás en Master Vidal.
en YouTube. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Muchísimas gracias.